El sol ya empezaba a esconderse cuando el remate llegó a su fin. El subastador, cansado, se secó el sudor de la frente y anunció con poca energía. Último lote, señores. Un toro adulto. Sin papeles, débil. El silencio llenó el corral. Los pocos que quedaban ni siquiera se movieron. El animal estaba al fondo, apoyado contra la pared. Su pelaje era escaso, tenía heridas abiertas en el cuerpo, y las costillas se marcaban bajo la piel. Pero lo que más dolía eran sus ojos. Eran ojos vencidos. Ya no tenían miedo, solo esa calma triste de quien ha dejado de luchar. Como si el toro supiera que su historia estaba a punto de terminar. El subastador insistió, sin muchas esperanzas. ¿Alguien ofrece algo? Nadie respondió. Algunos se rieron por lo bajo. Uno de los jóvenes comentó, «Ese ni para carne sirve». Juan estaba allí por casualidad. Solo acompañaba a un amigo. Pero al ver al toro, sintió algo raro en el pecho. Una presión, una tristeza vieja, como si ese dolor no fuera nuevo. Solo olvidado. Se quedó mirándolo en silencio unos segundos. No sabía por qué, pero esa escena lo tocó profundamente. Era como recordar una pérdida sin saber cuál. El subastador suspiró. Bueno, irá directo a la eliminación, dijo, ya cerrando el lote. 80, murmuró Juan de pronto. Todos giraron la cabeza. El subastador dudó sorprendido. 80, vendido, anunció al fin. Desde el fondo del corral se escucharon risas apagadas. Se compró un problema, bromeó alguien. Juan no respondió, solo encogió los hombros y fue a firmar los papeles. De regreso, el toro se talló 2 veces en la parte trasera del camión. Uno de los ayudantes comentó, «Jefe, ese no pasa de la semana». Juan miró por la ventanilla. El animal respiraba con dificultad, tirado en una esquina, pero sus ojos seguían abiertos. Mientras los ojos sigan vivos, hay esperanza, dijo en voz baja. Cuando llegaron a la finca, el lugar estaba tranquilo. Juan insistió en bajarlo él mismo. El toro tembló, pero logró mantenerse en pie. Aún no tenía nombre, aún no tenía nada, pero estaba vivo. Juan se quedó a su lado unos minutos. Después se agachó, limpió con un trapo la espuma de su hocico y le habló en voz suave. «No mereces terminar así. No, no lo mereces». No sabía todavía quién era ese toro, ni el secreto que escondía. Pero algo dentro de él le decía que, detrás de esa miseria, había una historia que el tiempo aún no había querido contar. Esa noche lo llevó a un corral pequeño, lejos de los demás. Le puso agua limpia en un barril nuevo, preparó un poco de pienso con salvado y hierba fresca. Luego se quedó un rato observándolo, en silencio, como si esperara que en cualquier momento el toro respirara diferente, como si la vida estuviera intentando volver. El animal apenas se movía, solo respiraba despacio, acostado de lado con los ojos entreabiertos. Juan llamó a Raúl, un viejo amigo que sabía mucho sobre animales enfermos. Raúl llegó al atardecer, con su sombrero torcido y una caja llena de instrumentos. Se acercó sin prisa, revisó las heridas, levantó un párpado, escuchó la respiración. «Muy débil», murmuró. «Tiene sarna, garrapatas, infección. Este toro se mantiene en pie solo porque tiene terquedad en la sangre. No le doy más que unos pocos días». Juan no respondió. Solo se quedó ahí, mirando al animal. Raúl se limpió las manos con un trapo y lo miró de reojo. «¿Lo compraste?» ¿Por él? Juan guardó silencio unos segundos. Luego asintió lentamente. «Sí, me lo recordó». Raúl bajó la cabeza, suspiró hondo y no dijo nada más. Le dejó una receta con los medicamentos y se marchó. Juan hizo todo al pie de la letra. Compró los remedios, los aplicó él mismo. Lavó la espalda del toro con jabón gris y un cepillo duro. Limpió las heridas. Puso pomada. Durante 3 días seguidos, sin faltar ni uno. Al 4.º día, al entrar al corral, se detuvo. El toro estaba de pie. Temblaba, pero estaba de pie. Y comía despacio la hierba que él mismo había puesto. Juan se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando. El toro levantó la mirada. Por un instante, pareció reconocerlo. Se miraron en silencio. Esa noche, Juan volvió con más alimento. Le añadió un poco de suplemento y se acercó despacio. Le acarició la frente.
El toro no se apartó. Era la primera vez que aceptaba un gesto así. Jatobá, susurró Juan. Un árbol fuerte. Ese será tu nombre. La recuperación no fue rápida. Algunos días parecía empeorar, pero Juan no faltaba nunca. Cada mañana se sentaba frente al corral, en silencio, solo mirando. Cuidarlo se volvió parte de su rutina, como si el día no pudiera empezar sin verlo primero. Los trabajadores de la finca empezaron a comentar. Algunos decían que era una pérdida de tiempo. Otros lo encontraban bonito, aunque no lo decían en voz alta. En el fondo, todos querían saber cómo acabaría esa historia. Con el paso de los días, el pelo de Jatobá empezó a cambiar. Donde antes había huecos, ahora brillaba. Su cuerpo se fortalecía. Se movía con firmeza, empujaba el cerco con la cabeza, pidiendo más espacio. Juan sonrió y ordenó abrir la puerta del corral. Lo dejó salir a pastar más tiempo, pero siempre bajo su mirada atenta. Ya no era un toro enfermo, era un sobreviviente, y en sus ojos había algo diferente. Algo que los demás animales no tenían. Como si supiera algo que solo él entendía. Jatobá ya caminaba con paso firme. El sol hacía brillar su pelaje espeso, del color que había perdido al llegar. Ya no quedaba rastro de aquel ser derrotado. Solo fuerza y una calma profunda. Los músculos empezaron a notarse bajo la piel, revelando una estructura fuerte, poderosa, una fuerza que el abandono casi había borrado. Jatobá caminaba por el corral despacio, pero con seguridad. Se detenía a pastar con calma, levantaba la cabeza con una dignidad que imponía respeto. Sus ojos ya no estaban vacíos, ahora estaban vivos, atentos, presentes. Esa mañana era clara y tranquila. Juan estaba junto al corral, limpiando el comedero, cuando escuchó un sonido familiar, unas ruedas que crujían sobre el camino de tierra. Un viejo pick-up se acercaba levantando polvo. Era Raúl. Bajó del vehículo con calma, acomodó su sombrero y se apoyó en la cerca de alambre. Se quedó unos segundos en silencio, mirando cómo Jatobá caminaba de un lado a otro. ¿De verdad está vivo?, murmuró, como si aún no lo creyera. Juan sonrió apenas. Más que vivo. Está hermoso. Raúl se acercó al alambrado, observando cada detalle, cómo el toro apoyaba las patas, cómo movía la cabeza, cómo respiraba con fuerza y ritmo. De pronto frunció el ceño. «Ven, mira esto». Juan se acercó. Raúl apartó con cuidado el pelo del costado izquierdo del toro. Ahí, entre el brillo del pelaje, se veía una marca. Un círculo irregular, simétrico, casi escondido bajo la piel. No era una cicatriz cualquiera. Era una marca hecha con intención. Una identificación. «Esto no viene de una pelea ni de un alambre», dijo Raúl en voz baja. «Es una marca genética. Un sello de cría especial». Juan se agachó, tocó el borde del símbolo con la punta de los dedos. Era verdad. Se veían letras, números, una grabación antigua, pero clara. Raúl sacó su teléfono, tomó una foto y empezó a escribir un mensaje. «¿Tienes los papeles de la compra?», preguntó sin levantar la vista. Juan asintió, se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia la casa. Regresó con una carpeta de cuero vieja, gastada en los bordes. «Aquí está todo». Aunque estaba casi muriendo, quise registrarlo bien. Que todo fuera legal. Raúl abrió la carpeta con cuidado. Dentro había una hoja amarillenta, el sello del remate y un recibo simple. Revisó los números, los comparó con el archivo del teléfono y levantó la vista. «Todo está a tu nombre, Juan. Es tuyo». Juan no respondió, solo asintió, con un nudo en la garganta que no supo de dónde venía. Raúl envió la foto de la marca a un amigo suyo, un experto en genética animal, un hombre que trabajaba rastreando linajes, mezclas raras, razas antiguas. Ese día no dijeron mucho más. Raúl se despidió con un gesto y se fue. Pasaron 2 días. El mismo pickup volvió a aparecer por el camino. Raúl bajó sin decir palabra. Traía un sobre en la mano y una expresión seria en el rostro. Caminó hasta el porche, donde Juan estaba sentado, tomando café en un vaso de vidrio grueso. «Llegó la respuesta», dijo, sin rodeos. Juan se levantó despacio, tomó el sobre, lo sostuvo un momento y lo abrió. Dentro del sobre había varias hojas, impresas números, nombres, registros, códigos y entre ellos una confirmación. Ese toro no era un toro cualquiera, era un ejemplar puro,
de una raza rara, nacida en uno de los criaderos más importantes de la región. Venía de una línea de campeones, de los que aparecen en los catálogos de selección. Juan siguió leyendo sin apartar la vista. Las manos le temblaban, apenas, pero se notaba. Raúl continuó, en voz baja. Ese criadero cerró hace años. Hubo deudas, juicios, desorden. Muchos animales desaparecieron. Nadie sabe qué pasó con ellos. Algunos dicen que los vendieron por nada, otros que los abandonaron. Este cayó en el olvido. Juan dobló con cuidado las hojas y las guardó otra vez en la carpeta. Raúl cruzó los brazos, se apoyó en el marco de la galería y miró hacia el campo. A lo lejos, Jatobá pastaba tranquilo bajo el sol. Cuando me dijiste que lo compraste por él, dijo Raúl despacio, recé para que este animal se salvara. Recé de verdad, solo para que esa historia no se repitiera. Juan apretó con fuerza el borde de la carpeta. Sus ojos se humedecieron, pero no miró a Raúl. Yo también recé, susurró. Cada día. Todavía recuerdo su sonrisa, la de Cayo. Raúl bajó la cabeza. Cayo era un buen chico, dijo con voz temblorosa. No merecía lo que le pasó. Juan respiró hondo. Su voz salió tranquila pero firme. Cuando vi a ese toro ahí, tirado, sin fuerzas, abandonado, fue como verlo a él otra vez. Los médicos también lo habían dado por perdido. Merecían que me rindiera, que aceptara lo inevitable, pero no pude. Luché, me quedé a su lado hasta el final, y aún así lo perdí. El silencio que siguió fue largo, pero era un silencio necesario. Raúl no intentó consolarlo, solo se quedó ahí, compartiendo ese peso, mirando al horizonte. Supongo que, de algún modo, no podía dejar que la historia se repitiera, terminó Juan. Pasaron unos minutos. Jatobá se recostó bajo la sombra de un árbol. El viento traía el olor a tierra tibia, y el tiempo parecía detenerse. Juan apretó la carpeta contra el pecho, respiró profundo y murmuró. No sé en qué se convertirá este toro, pero aquí tendrá respeto, cuidado y cariño. Lo que mi hijo Cayo merecía, y no alcanzó a tener. Raúl asintió despacio. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Jatobá levantó la cabeza. Los miró por un instante, y luego volvió a cerrar los ojos. Tranquilo, seguro, como si supiera que por fin había llegado al lugar correcto. Pasaron las semanas, y Jatobá cambió ante todos los que vivían en la finca. Del toro enfermo y moribundo que Juan trajo del remate, ya no quedaba nada. Ahora caminaba erguido, con el pecho amplio, la cabeza en alto, y un aire de nobleza que imponía respeto. Cuando cruzaba el pastizal, los demás animales se apartaban a su paso. No hacía falta decir nada más. El toro había vuelto a la vida, y de algún modo, Juan también. Con el tiempo, todos empezaron a respetarlo. Jatobá se volvió una presencia importante en la finca. Nadie se reía ya, ni uno solo de los trabajadores que antes bromeaban. Ahora, cuando hablaban de él, lo hacían con orgullo. El patrón devolvió la vida a un toro de raza pura. Algo así no se había visto nunca por aquí. Los comentarios comenzaron a correr, primero entre los vecinos, después entre los ganaderos de la región. El toro desconocido, el que estuvo al borde de la muerte, resultó ser un ejemplar de una de las razas más valiosas. Y lo más increíble, se había recuperado por completo, con la fuerza de un animal joven. Algunos no lo creían. Otros pedían verlo con sus propios ojos. Juan, sin embargo, lo mantenía en casa. Rechazó todas las ofertas. Una de ellas venía de lejos, de un criador famoso. Le ofrecieron mucho dinero, prometiendo que estaría bien cuidado, que sería reconocido. Juan respondió con calma. Jatobá no está a la venta. Tiene su historia aquí, y yo la mía también. Siguieron insistiendo, hablándole de genética, de prestigio, de fama. Él solo sonrió, agradeció la visita, les sirvió café y los acompañó hasta la puerta. Esa misma tarde, Raúl apareció con unas hojas de periódico bajo el brazo y una sonrisa tranquila. «Mira esto», dijo, extendiéndole el diario. En el centro había una foto de Jatobá, de pie, con el pasto y la cerca de fondo. El título decía, «Un toro salvado del olvido resulta ser de raza pura». Una historia que conmovió a los granjeros. La imagen la había tomado un visitante semanas atrás, sin que Juan se diera cuenta. «Todos hablan de esto», comentó Raúl. «Incluso gente de otros países». Juan leyó la nota completa.
en silencio. Luego la dobló con cuidado, la guardó y levantó la mirada. Todo eso está bien, dijo despacio, pero no es por eso que él está aquí. Raúl asintió. Lo sé, pero es justo. Después de todo lo que pasó, se merece ese reconocimiento. A lo lejos, Jatobá pastaba tranquilo, rodeado de una calma que parecía sagrada. A veces, Juan lo observaba durante minutos, sin decir nada, como si aún no creyera del todo lo que veía. El toro se acercaba, aceptaba sus caricias, incluso apoyaba la cabeza sobre su hombro. Era un gesto silencioso, pero lleno de significado. Los días siguientes, la finca empezó a recibir visitas. Familias, estudiantes, veterinarios, curiosos. Muchos venían por la historia en el periódico, otros solo por curiosidad. Juan siempre los recibía con paciencia. Les mostraba al toro, contaba lo justo. Los salvaron el tiempo, la comida y un poco de fe, decía. Y también la terquedad, la suya y la mía. Un día nublado, mientras el viento fresco recorría los campos, Jatobá se acercó despacio. Juan descansaba apoyado contra el tronco de un árbol. El toro bajó la cabeza y la apoyó suavemente en su hombro. Juan no se movió, solo cerró los ojos y se quedó así, quieto, recibiendo ese gesto silencioso, pesado y lleno de paz. Fue como un abrazo de alguien que no necesita hablar, porque lo siente todo. En ese momento, Juan entendió que había hecho lo correcto, porque a veces salvar una vida no es solo levantar un cuerpo, es creer cuando nadie cree, cuidar cuando a nadie le importa, luchar, aunque no haya ninguna garantía. Y en el fondo, Jatobá no era solo un toro, era un recuerdo sanado por el dolor, una respuesta que la vida le dio a Joao después de tanto silencio. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos al lado de alguien caído, débil, roto, pensando que ya no vale la pena? ¿Cuántas historias enterramos sin contarlas, solo porque no brillaban por fuera? A Jatobá lo ignoraron, lo vendieron como si no valiera nada, pero bastó una sola oportunidad, un solo corazón que lo miró sin prisa y con fe. ¿Te imaginas cuántas vidas podrían cambiar si alguien más hiciera lo mismo? Si esta historia te llegó al corazón, dale me gusta, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y por favor, compártela con alguien que necesite volver a creer en los nuevos comienzos. Cuéntame también, ¿desde qué lugar del mundo escuchas esta historia? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado la historia de Jatobá.